Buenos días, mi nombre es Angélica Ruiz, estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad voy a conversar un poco acerca de la estructura económica exportadora de Venezuela. En 1830 Venezuela se separa de la Gran Colombia, convirtiéndose así en una república autónoma. Los terratenientes descendientes de los montuanos, quienes en esa época poseían grandes lotes de tierra, pasan a ser una clase social en Venezuela más dominante junto a la burguesía comercial. Las otras clases sociales, construidas por artesanos, pequeños comerciantes, campesinos y esclavos, estaban a las órdenes de estas clases sociales. Ahora bien, la economía de Venezuela para esa época estuvo soportada por la producción y explotación de los diversos productos agrícolas, tales como el café, el cacao, la papa, la caña de azúcar, el algodón y entre otras muchas cosas más. Aunque el comercio interno del país era muy poco o escaso por la pobreza o el sistema de trueque o intercambio que había en el comercio, la exportación era muy dinámica, siendo los puertos y Caracas los lugares donde se sentaron las casas de comercio donde se llevaban a cabo este tipo de rubros. Ahora bien, aún el sistema agropecuario de la época no permitió que se desarrollara, ya que las diferencias entre las distintas clases sociales generaban constantes alzamientos y protestas. Esto sumado a que las personas que labraban la tierra seguían manteniendo métodos tradicionales de producción, lo cual retrasaba un poco el proceso de producción. A continuación vamos a estar hablando sobre algunos acontecimientos que marcaron la historia de Venezuela petrolera para ese entonces. En 1936, como respuesta a una huelga que duró 43 días, el presidente decretó la reanudación inmediata de las actividades, incrementando a $1 el salario diario de los trabajadores, cobrando así de 7, 8 a 9 bolívares. En 1941 Medina convocó al Congreso a sesiones. Así, el 13 de marzo de 1943, Venezuela tuvo una nueva ley petrolera. En 1953, los ingresos fiscales se duplicaron. Pasaron de 2.534 millones en 1953 a 5.405 millones en 1957. Llegando a representar el 71% de los ingresos fiscales para el 1957. En 1958 se crea por el decreto de Betancourt la Corporación Venezolana de Petróleo, CBP, el 19 de abril de 1960. En 1964, las empresas petroleras acordaron pagar al Fisco Nacional los impuestos acordados y al mismo tiempo con el gobierno la utilización de un sistema de precios de referencia a los efectos fiscales. En 1969, en la política comercial petrolera se logró un mejor trato o una mejor calidad para el petróleo venezolano y aumentó el precio del barril. En 1973, el 1 de enero de 1976, se logró una mejor planificación en la industria petrolera a través de la ley orgánica que se reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Y podemos hablar ahora sobre los años de bonanza que hubo en Venezuela, que estos fueron desde el 2000 hasta el 2010. Por ejemplo, en el 2003 los proyectos que se desarrollaron en la faja del Orinoco cobraron mayor importancia económica. En el 2005 se puede ver que PDVSA abrió una primera oficina en China, anunciando planes para triplicar su flota de buques petroleros en dicha zona. En el 2006 se vende la refinería de hidrocarburos Hidrosdel, propiedad de Citgo. En el 2007 se venden las refinerías de asfalto Paulboro y Savannah en Estados Unidos.
También en ese mismo año Venezuela llega a un acuerdo con la compañía petrolera brasilera Petrobras para la construcción de una refinería en el noroeste de Brasil. Y en el del 2010 al 2017, estas fueron las épocas donde se ha mantenido el precio del barril más alto de la historia desde que se inició la explotación petrolera en Venezuela. Muchísimas gracias, esto fue una oportunidad de aprender un poco más acerca de nuestro país y espero que les haya gustado y lo más importante que hayan aprendido un poquito más. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad.